Hermanos, Good evening. God bless you. me oigo. Can you hear me? Gracias, Pastor White, por la oportunidad de predicar la palabra. Para mí siempre es un honor, un privilegio predicar la palabra de Dios. Thank you, Pastor White, for the opportunity. It's always a privilege for me to preach. Sobre todo, parte de un privilegio es una obligación predicar la palabra de Dios. More than a privilege, it is a obligation to preach God's word Y una gran responsabilidad. and a great responsibility. Gracias a todos que están aquí esta noche a pesar de la lluvia. Thank everybody for coming, even though it's raining. Y gracias, le damos las gracias a los que nos ven por las redes sociales, And we en thank Facebook, all of those that are watching through Facebook and social media. que todo lo que se predique aquí sea para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. And everything that will be preached will be for the glory of God and for the edifying of the church. Bien, para lo que les gusta apuntar, el mensaje de hoy se llama La señal de Jonás. For those that like to take notes, the message tonight is named the Signs of Jonah. Vamos a verlo desde una perspectiva mesiánica. We are going to look in a view. Y hablando de la señal de Jonás, And talking about the sign of Jonah, este niño llega a una escuela nueva, this kid comes to a new school, que no es Calvary, and it is not Calvary, y le toca a una profesora media atea. and he has a teacher that does not believe in God. Y la profesora le indica que la Biblia es una fábula, And the teacher said that the Bible is a fake story porque han hecho estudios y no hay manera que una ballena pueda tragar a un hombre sin devorarlo. because they have done studies, and it is impossible for a whale to swallow somebody without devouring him. El niño que es cristiano le dice, The child that is a Christian said, usted es ignorante de las escrituras, you are an ignorant concerning the scriptures, porque la Biblia no dice ballena, dice que es un pez grande. because the Bible does not call it a whale. Entonces el nene dice, And the child answered the teacher, cuando yo vaya al cielo, when I get to heaven, y quisiera detalle de ese evento, people asking about the details. y la maestra le dice, niño bobo, And the ignorant child ¿quién te dijo a ti que Jonás está en el cielo? told you that Jonas is in heaven. El niño le dijo, bueno, en el infierno le pregunta a usted. But if he's in hell, then you ask him. O sea, nos reímos, pero We laugh, but it is painful pasar la eternidad en el to infierno. spend eternity in hell. Por eso tenemos que predicar el evangelio de una manera insistente That's why we need to preach the gospel para que no haya excusa. so that we will be without excuse. El texto, vamos a leer el texto Mateo 12 del 38 al 42. Yo se lo voy a leer, me pueden Matthew seguir. 12, and you will follow in Spanish. Yo se lo voy a leer en sus Biblias, ustedes pueden continuar en su Biblia. Mateo 12. 12 del 38 al 42. 38 through 42. Matthew 12, 38 through 42. Y de los fariseos diciendo, maestro, de ti, él responde, la generación demanda, pero señal, si no la a Jonás, Verse 4. porque Jonás en el vientre del gran pez 3 días, y así estará el hijo del corazón de la tierra 3 noches. Verse 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y hay aquí más que Jonás en este lugar. Verse 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and mercy, Gracias, Padre, por tu palabra. for your word. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, What Señor? will be of us without thy word? Padre, tu palabra es luz a nuestro camino, Señor, Thy word is a light unto our path en un mundo de tinieblas. in a Padre. world of darkness. Ayúdanos, Señor, en la noche de hoy Help us in this night
a entender tu palabra, Señor, to understand thy word, a edificarnos en ella, Señor, to be edified in it, y sobre todo, Padre, que tu nombre sea glorificado. and above all things that thy name will be praised. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. El trasfondo, voy a darle un poquito el trasfondo de este momento cuando el Señor Jesús le habla de la señal de Jonás. I will give you a little bit of the background concerning this passage when the Lord is giving them the sign of Jonah. Momentos atrás, este es el capítulo 12 de Mateo, This is Matthew chapter 12, que es donde ocurre este desecho a la mesianidad de Jesús, and this is where it takes place when they reject Christ as the Messiah, indicando que cuando el Señor liberó a una persona endemoniada, and it is after the Lord freed somebody that was demon-possessed, que el Señor lo hizo por el poder de Belcebú y no por el poder del Espíritu Santo. and they said that they attributed this miracle to Satan, Beelzebub, instead of Christ, through the power of God. Lo llaman lo que dicen, se llama la blasfemia del Espíritu Santo, And they called it the blasphemy of the Holy Spirit, y le llaman el pecado imperdonable. and they call this the unforgiven sin. Realmente, mis hermanos, el único pecado imperdonable es la incredulidad. And the only sin that cannot be forgiven is when somebody does not believe in Christ. Pero el Señor Jesús le dice a estas personas que ellos le piden señal, These people ask Christ a sign, y el Señor Jesús les dice que la señal que le va a dar es la señal de Jonás. and he said Que su espíritu estuviera rondando el área por 3 días, that the spirit of that person will be walking around for 3 days, y había la posibilidad de que el espíritu volviera al cuerpo y pudiera resucitar. and it was a possibility that the spirit will come back and resurrect after 3 days, or before 3 days. Por eso el Señor Jesús llega al 4º día, That's why Christ come back on the 4th day, para que no haya dudas so that there will be no doubt que Él es el hijo de David, that he was the son of David, el Mesías esperado. the Messiah that they were waiting for. Y el Señor Jesús resucita a Lázaro And Christ resurrected Lazarus porque lo amaba. because he loved Lazarus. Pero lo más importante, se lo voy a leer en Juan But the 11, most important thing in John chapter 11, y es los versículos 40 al 44, le voy a leer lo siguiente. verse 44, From 40 to 44. from 40 to 44, Jesús le dijo, Jesus said, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. If thou believest, thou shalt see the glory of God. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, And they removed the stone where the dead was laid. y Jesús, alzando los ojos a lo alto, And Jesus, looking up, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Father, I thank thee that thou hast heard me. Yo sabía que siempre me oyes, And I knew that thou hearest me. pero lo dije por causa de la multitud But because of the people which standeth by, I said it, que está alrededor, that are standing by, para que crean que tú me has enviado. that they may believe that thou hast sent me. Resurrected Lazarus because he loved him. Pero la razón principal de esta resurrección But the main reason about this resurrection es para que crean que tú me has enviado. is for them to believe that God has sent Jesus. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Everything that we do has to be to glorify the Father and the Lord Jesus Christ. Y en el versículo 43 dice lo siguiente. And in verse 43 it says, Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, and when he said thus, has spoken, Lázaro, he cried ven fuera. with a loud voice, Y el que había muerto salió, Lazarus come forth, and Atado- he that was dead atadas las manos y los pies con vendas, came forth, bound hands and foot, y el rostro envuelto en un sudario. with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesús le dijo, Jesus said unto them, desatadle y dejarle ir. loose him and let him go. El Señor Jesús le dijo, Lázaro, The Lord Jesus said, Lazarus, ven fuera. come forth. Si él no menciona el nombre de Lázaro, hubieran resucitado todos los muertos. If he had not mentioned Lazarus by name, all the dead people would have resurrected Por el poder de la voz de nuestro Señor Jesucristo. because of the power of the voice of the Lord Jesus Christ. La resurrección de Lázaro es la primera señal de Jonás.
The fue dada. resurrection of Lazarus is the first sign concerning Jonah's resurrection that was given. Muchos creyeron Many believed, y profesaron y aceptaron a Jesús como el Mesías. many believed and received Christ as the Messiah. Los saduceos y los fariseos no podían negar el hecho tan contundente que había ocurrido. The Sadducees and the Pharisees, they could not reject the event that just took place. Pero rechazaron a Jesús But they rejected Christ, y decidieron que tenía que morir. and they decided that Jesus needed to be put to death. Caifás profetiza, Caiaphas prophesied, el sumo sacerdote, he was the high priest, que un hombre tenía que morir por el pueblo. that one man had to die for the whole people. Y Jesús murió tanto por el pueblo judío como por nosotros los gentiles. And Jesus not only died for the Jewish people, but also for the Gentiles. Rechazaron la primera señal de Jonás. They rejected the first sign of Jonah. La segunda señal de Jonás en orden cronológico, no por importancia. The second one in a chronological way, not because it's more important than the other. No, this is the most important. This is the most important. La segunda señal de Jonás es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And the second one is the resurrection of Christ. Cristo resucitó al tercer día, como indican todos los evangelios. Christ was resurrected on the third day, as all the Gospels say. Y como dice 1 de Corintios 15:4 y demás epístolas, ¿no? And 1 Corinthians 15, verse 4. Y fue tan evidente su resurrección y las apariciones que hizo, And it was so evident, and the time that he showed himself to other people, que hoy estamos aquí, que hoy estamos that aquí. even today we are here. Porque si Cristo nos resucitó, But for if Christ was not resurrected, comamos y bebamos que mañana moriremos. let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Voy a ponerle en orden cronológico las apariciones que hizo el Señor Jesús a los que les gustan apuntar. I will give it in a chronological way the time that Jesus appeared to other people after his resurrection. La primera que se le apareció fue a María Magdalena. Mary Magdalene, she was the first one that he appeared to. Marcos 16, versículo 9, Juan 20, versículo 11 y 12. Mark 16, versículo 9. 16:9. Y Juan John 20, 20, versículo 11 y 12. 11 and 12. Recuerden que él le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Remember, he said, I have not ascended yet, do not touch me. El Señor Jesús no había llevado su sangre preciosa al tabernáculo celestial. He had not yet carried his blood to the holy tabernacle in heaven. Un tabernáculo que había sido profanado por Satanás en Ezequiel 28. The tabernacle that was profaned by Satan in Ezekiel 28. Y Jesús llevó la sangre preciosa And Jesus took his holy blood, para redimirnos a nosotros. blood to redeem us from our sins. Más adelante se le aparece a un grupo de mujeres And later he showed himself to a group of ladies, en Mateo 28 del 9 al 10. Matthew 28, 9 and 11, Mateo 28, 9 y 10. 9 and 10, Matthew 28, 9 and 10. Y aquí estas mujeres sí se tiran a sus pies, le abrazan los pies, porque ya él había ido al tabernáculo celestial. And in this occasion, they bow down and they hug him because he had already ascended to heaven. La tercera aparición era a los dos hermanos que iban camino a Emaús. And the third appearing was when he showed himself to the two brothers that were walking in the Emmaus Camino a Emaús. Ujú. way. Ujú. Lucas 24 del 13 al 32. Luke 24 del 13 24, 13 through 32. 32. Y Marcos 16 del 12 al 13. Matthew 16, 12, and 13. Mark. Sorry. Ujú. La cuarta aparición es a Pedro. And the fourth one is when he appeared to Peter. Primera de Corintios 15:5. 1 Corinthians 15, 5. Y Lucas 24, 33 al 35. And Luke 24, 33 through 35. La quinta aparición fue a los 10 apóstoles. And the fifth one when he appeared to all the apostles. En esta ocasión, Tomás, Dídimo, no estaba con ellos. And Thomas wasn't there. Jesús se le aparece y se muestra, ¿no? And Jesus comes and he shows himself to everybody. Estaban en Galilea, estaban asustados. They were in Galilee and they were afraid. Todavía no habían hecho caso de que fueran, estaban en Jerusalén. Perdón, They were in Jerusalem, but they had no. exacto. Estaban en Jerusalén y no habían ido a Galilea como se le había And they had ordenado. not gone to Galilee as it was commanded to them. Estaban atemorizados. They were afraid. Una semana después se le aparece a los 11, A week later, he appeared to the 11th. donde ya sí estaba Tomás, And Thomas was there.
Y recuerdan que él le dice, Tomás, pon tu dedo en mis manos y tu mano en mis costados. And Y no he seas said- incrédulo, sino creyente. Don't be a unbeliever. Put your hand in my nail prints and on my side, so that you might believe. La séptima aparición la hace a los 7 apóstoles en Juan 21. And the next one, he appeared to the apostles, 7 apóstoles, to los the 7, 7 apostles, que estaban en el mar de Galilea pescando. that they were fishing in the Sea of Galilee. Recuerden que él se le aparece y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? And he told them, do you have something to eat, little children? Tiren la red para este lado y cogieron un montón de peces. And he told them, throw your nest on the other side, and they caught a lot of fish. Y cuando Pedro se da cuenta que van nadando hacia donde él y llegan todos y él tenía un pez cocinado allí, And when Peter noticed that was the Lord, he jumped and he swam all the way, and the Lord already had fish already there. aquí contaron los peces, eran 153. And they count the fish, and it was 153. Han tratado de darle el significado a esto. Realmente, para mí es un significado simbólico. They tried to give a symbolic meaning, and for me, it has a symbolic meaning. Yo estudié, hermano, les aseguro que lo estudié mucho y no encontré el significado. I have studied a lot, and I haven't found the meaning. Realmente unos dicen que es que habían 153 naciones en ese momento. Yo lo dudo. They said that there were 153 nations during those days. I doubt that. Lo que sí el Señor Jesús les dijo a ellos con esta acción What I know that the Lord Jesus told them with this action is que ustedes van a ser pescadores de hombres y yo les voy a proveer. that you will be fishers of men, and I will provide for you. En esta misma ocasión hace la confirmación a Pedro. In the same occasion, he confirmed to Peter. Pedro lo había negado 3 veces, Peter had denied the Lord 3 times, pero él confirmó a Pedro en el ministerio but he confirmed Peter again in the ministry. y le dijo hasta de qué forma iba a morir. And he told him even in the way that he will die. Luego la octava aparición fue a 500 hermanos. In the 8th appearing, it was to 500 brethren. Primera de Corintios 15, versículo 6. 1 Corinthians 15, verse 6. Luego a Jacobo, Then to James, Primera de Corintios 15, 7. 1 Corinthians 15, 7. Y luego a los 11 apóstoles And again to the 11 apostles. en Hechos 1, del 3 al 8. Acts chapter 1, 1 through 8. El Señor Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a los apóstoles, instruyéndolo para el ministerio. And the Lord was showing himself to the apostles for 50 days, 40 days, instructing them. La segunda señal de Jonás, The second sign of Jonah, en orden cronológico, había sido dada, in chronological order, was already given, pero fue rechazada por los líderes religiosos, fariseos y ancianos del Sanedrín. and it was already rejected by the leaders and by the Sanhedrin. Y vemos esto por la gran mentira del robo del cuerpo, que le pagaron a los guardias por el robo del cuerpo. And we see this when they paid the guards to lie about stealing the body of Christ. Para que dijeran que mientras ellos dormían se robaron el cuerpo. So that they will say that while they were sleeping, somebody came in and stole the body. No sé cómo durmiendo van a saber que son los discípulos los que se habían robado el cuerpo. I don't know how they will know if they were sleeping that the disciple took the body. Pero esta es la gran mentira que confirma, ¿no? También la resurrección de Jesús. And this is the great lie that confirmed the resurrection of Christ. Y otro punto muy importante, mis hermanos. And another point is this, Como escritor, as a writer, escritor judío, as a Jewish writer, yo no voy a poner que la primera persona que Jesús vio sea una mujer en su resurrección. I will not write that the first person that saw the Lord Jesus Christ was a lady. ¿Por qué? Porque el testimonio de la mujer, lamentablemente en aquella época, no tenía la validez que tenía el testimonio de un hombre. Because the validity of a woman back then, it wasn't the same as today. Pues eso nos confirma también, mis hermanos, That let us know, que los evangelios dicen toda y la pura verdad. tells us the truth as it is. Estos discípulos, estos discípulos de Jesús padecieron una tremenda persecución All of the disciples, they were persecuted in a great way porque predicaron la resurrección de Cristo. because they preached the resurrection of Christ. Cuenta la tradición de la iglesia The church tradition tells us que Jacobo, that James, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, the brother of James, son of Zebedee, Hechos 12,
in Acts chapter 12, fue decapitado. was beheaded. La mujer de Pedro fue crucificada The wife of Peter was crucified, y Pedro le decía, recuérdate de Cristo. and Peter told her, remember Christ. Eso dice la tradición de la iglesia. That's the tradition of the church, how they tell the story. Pedro fue crucificado boca abajo. Él pidió que él no era digno de ser crucificado como su maestro. Peter was crucified upside down, and he said that he was not worthy of dying the same death as Christ. Felipe fue colgado de una columna. Philip was hanged by a pillar. Bartolomé, que es Natanael, Nathaniel, Bartholomew, fue desollado vivo. he was skinned alive. Eso Sí, es lo mismo. le quitaron la piel viva. Eso mismo, exactamente. They peeled him alive. Andrés fue crucificado. Andrew was crucified. Tomás fue atravesado por una lanza. Thomas was pierced by a spear. Matías fue primero apedreado Matthias, he was stoned y luego decapitado. and then beheaded. Marcos fue torturado hasta la muerte. Mark was tortured until death. Jacobo, el medio hermano de Jesús, fue tirado del pináculo del templo y luego apedreado. James, the half brother of Christ, he was thrown by the highest point of the tabernacle. Y Judas fue muerto a flechazos. And Jude, the Judas half Tadeo. brother of Christ, not Judas, the other one. Judas, yeah. So he was killed by a garrow. Como ustedes saben, Pablo fue decapitado And as you already know, Paul was beheaded, y Esteban fue el primer mártir, ¿no? de and la iglesia. Stephen was the first one that was killed. Estas fueron unas muertes horrendas. These deaths were a horrible death. Y la única manera que nosotros podemos entenderla And the only way that we can understand them es que ellos tenían una seguridad y una fe profunda en la resurrección del Señor Jesucristo. is that they had a great assurance and faith in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Hermanos, ¿estarías tú dispuesto a morir por Cristo? Brother, will you be willing to die for Christ? ¿Por morir por el Evangelio y por Cristo? To die for the gospel and for Yo me Christ? hago la pregunta a mí mismo. I ask myself the same question. Simplemente le pido al Espíritu Santo I ask the Holy Spirit que si ese momento llega, that if that moment comes, nos dé el valor de morir por Cristo. that He will give us the bravery, courage to die like that. La tercera señal de Jonás The third sign of Jonah es la resurrección de los dos testigos. is the resurrection of the two witnesses. La resurrección de los dos testigos tiene su origen The resurrection of the two witnesses has its origin en Zacarías 4 in Zechariah chapter 4. y gracias a Dios que tenemos la Biblia completa para poder entenderla, tenemos que tener Apocalipsis 11. And to understand the whole Bible, praise the Lord that we had the whole Bible, we had to have Revelation 11. En Zacarías 4, In Zechariah chapter 4, Dios a través de un ángel le muestra a Zacarías through an angel, the Lord revealed to Zechariah una menorá, la menorá, que es la lámpara con 7 brazos, con sus bombillas, por decirle así, sus lamparillas en los 7 brazos, 3 a un lado, 3 al otro lado y el brazo central, la menorá. is the candlestick with the 7 arms. Sobre esta menorá tenía una vasija, un bowl, una vasija sobre ella, It had a bowl above the candlesticks. en Zacarías 4, y al lado de la vasija, And in Zechariah chapter 4, next to the bowl, 2 olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha. they had 2 olive trees, one to the right and one to the left. Un ducto de cada olivo hacia la vasija central, hacia el bowl, And it had pipes coming down to the bowl. y de ese bowl a cada una de las lamparillas, ¿no? de las siete bombillas, por llamarle así, And bajaban 7 ductos a cada una de ellas, And there were 7 pipes coming down to each candlestick. con el aceite de unción, ¿no? And it was with the olive oil that was used for the anointing. Que como ustedes saben simboliza el Espíritu Santo. And it is a symbol of the Holy Spirit. Esta visión se le muestra a Zacarías
And this vision was given to Zechariah. Y Zacarías lo que vio fue a una Israel salva, una Israel santa y salva, And what he saw was a holy Israel that was saved. y que por primera vez en la historia And for the first time in the history, estaba llenando su cometido de ser la luz a los gentiles. they were carrying their purpose to the Gentile to be a light. Lo que la iglesia no pudo hacer por What? ser arrebatada, What the church couldn't do because it was taken away, lo terminó los 144,000 sellados y los 2 testigos, que es la predicación del evangelio en todo el mundo y en Israel. the 144,000 plus the 2 witnesses, they accomplished preaching the gospel to the whole world. Como le digo, Zacarías no entendió la visión completamente. Zechariah didn't understand the whole vision. Y le voy a leer en el versículo 11 lo siguiente, porque él hace una pregunta porque no entiende completamente la visión. And he asked a question in verse 11 because he doesn't understand the whole vision. Y cuando él hace la pregunta, el ángel le da una respuesta encriptada. And when he asked the question, the angel answered him in an encrypted way. Una respuesta que tenía que descifrar, He needed to decipher this answer, pero Zacarías no tenía Apocalipsis 11. but he did not have Revelation chapter 11. Y dice así en Zacarías 4, versículo 11. Zechariah chapter 4, verse 11. Hablé más y le dije, Then answered I and said unto him, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? What are these 2 olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof? Hablé aún de nuevo y le dije, And I answered again and said unto him, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? what be these 2 olive branches which through the 2 golden pipes empty the golden oil out of themselves? Y me respondió diciendo, y aquí viene la respuesta, And he answered me and said, ¿no sabes qué es esto? Knowest thou not what this be? Y dije, Señor mío, no. And I said, No, my Lord. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Then said he, These are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Como le digo, la escritura en Apocalipsis 11 nos revela, ¿no?, y nos complementa para poder entender toda la visión. In Revelation chapter 11, it gives us the whole story so that we can understand what's going on here. En el versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis In verse 4, in Revelation 11, dice lo siguiente. it says this. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. These are the 2 olive trees, the 2 candlesticks standing before the Lord God of the earth. Si se fijan, está usando un artículo determinado He's using a determined article here para referirse a los 2 testigos. to refer to these 2 witnesses. Dice, son los 2 olivos. These are the 2 olive trees. En ningún momento de los primeros 10 capítulos de Apocalipsis In the first 10 chapter in Revelation, se había hablado de plantas de olivo, never have mentioned the olive trees. ni tampoco en las escrituras hebreas, excepto en Zacarías. No even in the whole scripture in the Old Testament, only in Zechariah. Lo que nos confirma And this is telling us que estos 2 olivos that these 2 olive trees, son los 2 testigos de They're the- Apocalipsis 11. 2 witnesses in Revelation chapter 11. Hermanos, estos 2 testigos These 2 witnesses, predicaron el evangelio por los primeros 3 años y medio de la tribulación they preached the gospel for the first 3 years and a half of the tribulation, y fueron muertos por el anticristo and they were killed by the Antichrist, y Dios los resucitó. and the Lord resurrected them. Esa es la tercera señal de Jonás, And that's the third sign of Jonah, la resurrección de estos 2 testigos, the resurrection of these 2 witnesses, de estos 2 ungidos. these 2 anointed ones. El prerequisito primordial para la segunda venida de Cristo The requirement for the second coming of Christ es la salvación nacional de Israel.
is the salvation of the whole Israel. Estos dos testigos, These two witnesses, aunque fue la señal de Jonás, even though it was the sign of Jonah, duraron 3 años y medio predicando la palabra. they preached the word for 3 years. Se concentraron en Jerusalén e Israel. They were concentrated in Jerusalem and in Israel. Y luego fue que fueron muertos. And after this, they were killed. Y el Señor fueron vistos en toda la... tuvieron por 3 días y medio en la plaza central de Jerusalén. They were in the main street of Jerusalem and they were killed. Y a los 3 días y medio fue visto por toda lengua, toda nación, de que el Señor le dijo subid acá. And after that, 3 days and a half went by and the Lord said, come hither. Señores, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. The Bible is more updated than the newspaper for tomorrow. ¿Cómo esto es posible? How is this possible? Que la Biblia no esté diciendo de antemano, ya la Biblia está profetizando los satélites de comunicación, cómo iba a ser la comunicación en nuestra época. It is telling us how the communication was going to be in this time. We were going to have satellite. How was the news going to travel so fast? Como le dije, el prerequisito primordial para la segunda venida de Cristo es la salvación nacional de Israel. The pre-requirement for the Lord's second coming is the salvation of Israel as a whole. Lo podemos ver en Oseas 5, capítulo 15, Hosea 5, verse 15 tells us about this. que dice, andaré y volveré a mi lugar That I will go and come back to my own place hasta que reconozcan su pecado, until they know their sin, en su angustia me buscarán. and in their anguish they shall seek me. En la angustia de Jacob, Jeremías 37. In the anguish of Jacob, it says, Jeremiah Jeremías 37. 37. La resurrección de estos dos testigos, The resurrection of these two witnesses, que vino 3 años y medio tres años y medio de haber comenzado la tribulación, that took place 3 years and a half after the tribulation took place, trajo lo siguiente: brought this. salvación nacional de Israel, The salvation of Israel as a nation, la segunda venida de Cristo the second coming of Christ, y el establecimiento del reino mesiánico. and the establishment of the millennium kingdom. Por fin Israel Finally, Israel, va a tener la paz they are going to have the peace que su Mesías le había prometido. that the Messiah had promised to them. Hay un sinnúmero de conjeturas de quiénes son estos dos testigos. There are a lot of guessing to know who are these two witnesses. Algunos teólogos piensan que son Moisés y Elías Many believe that it is Moses and Elijah por el tipo de milagros que dicen que dice la palabra que van a hacer, because of the type of miracle that they have made, porque fueron los que vinieron a la transfiguración con el Señor Jesucristo, because they came back to the Mount of Transfiguration Y with the por Lord ot- Jesus Christ. y por otras razones entienden que son Moisés y Elías. Because of other reason, they believe that it is Elijah and Moses. Otros entienden que son Elías y Enoc. Some believe that it is Elijah and Enoch. Y otros creen que son dos personas que el Señor va a levantar en ese momento, que vengan en el espíritu de Moisés y Elías, simple y llanamente. And others believe that it will be any other two people that will have the spirit of Moses and Elijah. Particularmente, Personally, sin ser dogmático, I don't want to be dogmatic. entiendo que para mí pueden ser Moisés y Elías. I believe it is Moses and Elijah. Sin ser dogmático, porque la Biblia no me dice And exactamente the Bible esos doesn't say nombres. who it is, so I'm not going to be dogmatic on this. Mis hermanos, es importante decir lo siguiente: It is important to say this, brother. no hay señales y milagros There are no signs or miracles que conviertan un alma. that will make a soul repent. La fe viene por el oír The y el oír por la palabra de Dios. faith coming by hearing and the hearing of the word of God. Aquí el pueblo de Israel The people of Israel aceptarán la tercera señal, they will believe the third sign, porque esta tercera señal es una confirmación del evangelio predicado durante 3 años y medio. because it is a confirmation of the gospel that was preached to them for 3 years and a half. Ellos aceptarán la señal,
They will receive these signs, Y como dice la palabra, todo Israel será salvo. and how the Bible says all Israel will be saved. Cuando dice todo Israel, When it says all Israel, significa el remanente. it means the remaining, the remnant, Porque según Zacarías 13:8, because Zechariah 13:8, dice que 2/3 partes morirán. that a second third will die. Por tanto, la parte restante, que es 1/3 parte del pueblo, It will be a third part of the people. se convertirá en todo Israel. They will believe, all of them. Por eso todo Israel será salvo. All Israel will be saved. El mayor milagro, mis hermanos, hoy en día The biggest miracle today, brothers and sisters, es la conversión de un alma. is the salvation of a soul. La señal principal que una persona puede tener hoy en día es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ah? La señal. The main se- sign that somebody can have is the salvation of a soul. Amén. La señal principal que una persona puede tener hoy en día The main sign that somebody can have today es el Evangelio de is Jesucristo. the gospel of the Lord Jesus Christ. Que el Señor añada bendición a su palabra. That the Lord will add blessing to his word. Por favor, con los ojos cerrados, nadie mirando. Nobody looking, and close your eyes. Amigo que estás aquí, Brother that are here, si hay alguno aquí que no ha nacido de nuevo, if you have not been born again, que sabe en su interior and you know inside que genuinamente no se ha entregado a Cristo en arrepentimiento y fe, that you have not turned to Christ for repentance, te voy a hacer algunas preguntas by faith, I will ask you some questions. que quiero que conteste con sinceridad en tu corazón. I would love to ask you and for you to answer in your heart. La primera pregunta que te voy a hacer es, The first question that I will ask, hoy también la señal, even today, the sign, el Evangelio, the gospel ha sido predicado. has been preached. Te pregunto, I will ask you, ¿captaste la señal? have you understood that sign? ¿La captaste? Have you understood? ¿Cuántas veces Dios ha dado señal a tu vida? How many times have the Lord sent the same signal? ¿Cuántas veces has oído el Evangelio? How many times have you heard the gospel? ¿Cuántas veces has rechazado la señal que Dios ha dado que Dios ha dado a tu vida? How many times have you rejected the sign that the Lord has given to you? ¿Cuántas veces has rechazado el Evangelio? How many times have you rejected the gospel? Trata de contestar esas preguntas. Answer those questions. ¿Hasta cuándo vas a sufrir por rechazar la señal? How long will you suffer for rejecting this sign? ¿Hasta cuándo vas a sufrir? How long will you continue to suffer because of your rejection of this sign? ¿Por qué no someterte a Cristo en arrepentimiento y fe? Why not receive Christ in repentance? Israel ha tenido dos señales Israel had two signs already, y la ha rechazado y han sufrido inimaginablemente. and they have rejected it already, and they have suffered in a great way. La tercera señal, la resurrección de los dos testigos, And the third sign is the resurrection of the witnesses. será la última y la van a coger, It will be the last one, and they will receive that one, resultando esto en bendiciones. and it will come with blessings. ¿Sabes tú si hoy Do you know if today esta predicación this preaching es tu última señal? is your last sign? ¿Lo sabes? Do you know this? Oremos. Let us pray. Y digo lo siguiente. And I will add this. Hay alguien aquí que dice, Señor, Is there somebody here today that say, Lord, capté la señal. I have received this sign. Me arrepiento de mis pecados I repent of my sins. y creo en Cristo como mi Dios y Salvador. ¿Hay alguien así? Levante I su mano believe y bájela that rápidamente. Jesus is my Lord and Savior. ¿Hay alguien así? Is there somebody here today like that? Hay alguien que dice, gracias Dios por esta señal tan hermosa. And somebody say, Lord, thank you for this marvelous sign. Yo la quiero vida eterna en Cristo Jesús. I want it. I want eternal life in Jesus Christ. Sálvame, Señor. Save me, Lord. Gracias por la señal. Thank you for this sign. Gracias por el Evangelio. Thank you for the gospel. ¿Hay alguien? Somebody like that here today? Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Lord, thank you for your love, Gracias por tu misericordia. your mercy, Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada y tu palabra no viene vacía. because your word has been preached and it does not come void. Tú haces lo que tú quieras con tu palabra. You do as it pleases you with thy word.
Gracias, Señor, por edificarnos en la noche de hoy. Thank you for edifying your church tonight. Y llévanos con bien hoy ya a nuestros hogares, Padre. Take us home safely to our homes. Y ayúdanos, Señor, And help us, Lord, a cada día más buscar más de ti. to seek you more each day, Profundizar en tu palabra to get deeper in thy word, y predicar el and to Evangelio. preach the gospel. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. y amén. amen. Gracias, mis hermanos. Thank you, brother. Well, praise the Lord. Gracias al Señor. One of my students this week Uno de mis estudiantes esta semana asked me, I'm doing devotions kind of like different, I call them hot topics, issues of today that are kind of important. y estoy haciendo unos estudios con ellos acerca de los tópicos que son calientes. And I said, give me some of the things you want to talk about. Y le pregunté, díganme algunas cosas a las que quieren hablar. And one asked me an odd question. Y uno me hizo una pregunta rara. They said, is it okay to wear a cross necklace? ¿Está bien ponerse una cruz aquí, un crucifijo? I said, well, I don't think it's a problem wearing a cross necklace. Y yo le dije, no, no creo que es un problema tener un crucifijo. But I heard somebody say an early Christian in the time of Jesus would have thought it's very weird us wearing a cross around our neck. Y alguien dijo que en el tiempo de Jesús sería bien raro que alguien tuviera un crucifijo en el cuello. To them, it would be equivalent to wearing a guillotine around your neck. Para ellos era el equivalente de tener una guillotina ahí en la cabeza andando con ella. Because the cross is all about suffering and dying. Porque la cruz es acerca del sufrimiento y de la muerte. I think it's a good representative of Christianity. Y es una representación buena del cristianismo. But some have said maybe the empty tomb is a better sign for Christianity. Pero probablemente lo mejor es la tumba vacía, que es una mejor señal para el Because cristianismo. without the resurrection, brother, we got nothing. Porque sin la resurrección no tenemos nada. So I appreciate your study, and that was a blessing Aprecio tu tonight. estudio y fue de bendición. God bless you all, and have a Dios good les evening. bendiga, tengan una buena noche. Thank you.